Mi papá señaló el auto de mi hermana y dijo, mujer de verdad, éxito de verdad. Mientras todos se burlaban de mí por seguir viviendo, como si tuviera 15 años. Mi nombre es Valeria V. Rojas y tengo 34 años. Si tuviera que describir a mi familia en una sola frase, diría que las apariencias importaban más que la verdad, especialmente para mi padre. Él medía a las personas por lo que conducían, qué reloj usaban, si sus zapatos parecían caros o si los extraños volteaban a mirarlos cuando entraban a una habitación. Y mi hermana menor, Vanessa, aprendió del mejor. Fue la hija de oro desde su nacimiento, atleta estrella, graduada de la escuela de negocios y la única persona que conozco capaz de planchar una sudadera antes de ir al gimnasio por si alguien la veía. Yo, en cambio, era más reservada. Dirigía una pequeña pero exitosa empresa de consultoría de IT. Trabajaba principalmente a distancia, con buenos clientes y un ingreso estable. Era dueña de mi casa, sin hipoteca, y vivía de manera sencilla porque valoraba la paz más que las apariencias. Mi auto era un Honda Accord de 2006. No era llamativo, pero funcionaba perfectamente porque lo cuidaba bien. Ese auto me había acompañado en malos trabajos, noches solitarias, reuniones matutinas con clientes y durante los años en que construí algo que a nadie en mi familia le importó lo suficiente como para entender. Pero mi padre no veía confiabilidad, veía una vergüenza. Cada vez que nos reuníamos, encontraba la manera de atacarme. A veces era sutil, ¿sigues trabajando desde casa, Valeria? Debe ser agradable no tener que vestirse como una profesional. Otras veces el golpe era más profundo, especialmente cuando Vanessa estaba cerca. Ella siempre le seguía el juego. Desde que éramos niñas, había existido una competencia tácita en la que yo nunca acepté participar. Yo era la que planeaba, la que ahorraba, la que pensaba antes de actuar. Vanessa era la arriesgada y brillante, con una sonrisa encantadora y el talento de hacer que las malas decisiones parecieran glamorosas. Y, por alguna razón, eso siempre se ganaba la aprobación de papá. Todo empezó a desmoronarse un domingo por la noche. Mi madre nos invitó a cenar, como hacía cada 1 o 2 meses, fingiendo que esas comidas evitaban que nos distanciáramos. Ella era la pacificadora, siempre suavizando las cosas, actuando como si fuéramos una familia feliz con algunos defectos inofensivos. La amaba, pero a veces deseaba que dejara de fingir que no veía el cuchillo cuando ya lo tenía clavado en la espalda. Llegué antes de las 6 de la tarde y estacioné mi Honda en la calle porque la entrada estaba llena. El BMW negro de Vanessa estaba en el centro, pulido como si perteneciera a un anuncio comercial. Vidrios polarizados, rines personalizados, un brillo impecable. Recuerdo haber pensado que parecía el brillo de un auto de renta. Y no me equivocaba. La cena empezó bien. Pollo asado, puré de papas y preguntas de cortesía que a nadie le importaban. Vanessa llegó tarde, por supuesto, entrando con las llaves del BMW colgando de un dedo como si fueran joyas. Papá le dio una palmada en la espalda y dijo, ahí está, la mujer del momento. Yo seguí comiendo. Unos minutos después, él se volvió hacia mí con esa mueca familiar. ¿Y bien, Valeria, sigues conduciendo ese viejo Honda? Dijo la palabra Honda como si le supiera amarga. La mesa soltó una risita. Vanessa se rió más fuerte de lo necesario. Mi tío agregó. Si no está roto, no lo arregles. Me lleva a donde necesito ir, dije. Pero papá no había terminado. Señaló hacia la ventana, en dirección al BMW de Vanessa. Ahora, así es como una mujer exitosa le muestra al mundo quién es. Confianza real, éxito real, no un montón de chatarra que pertenece a un desguace. Se me tensó la mandíbula. Mamá miró su plato. Vanessa se recostó en su silla, presumida y silenciosa, como si no hubiera pasado meses apoyándose en mi espaldas de todos. Todos volvieron a reír, no con crueldad ni en voz alta, pero lo suficiente. El tipo de risa que la gente da cuando no quiere ser la única que se niega a unirse al insulto. Dejé que el silencio se prolongara. Luego bajé el tenedor y miré a mi padre a los ojos. Es curioso que digas eso. Él parpadeó. ¿Qué cosa? Señalé con la cabeza hacia el BMW. Ese auto que conduce Vanessa.
Me lo ha estado rentando a mí durante los últimos 8 meses. La sala se congeló. La sonrisa de Vanessa desapareció. Papá me miró como si su cerebro hubiera rechazado la frase. Mi tío dejó de masticar. Mamá finalmente levantó la vista. No levanté la voz, no me jacté. Simplemente dejé que la verdad flotara en medio de la mesa. Y, de repente, ya nadie se reía. Pero esa frase no fue el final. Fue solo el cerillo que encendió todo. Porque ese BMW no era lo único que Vanessa había estado tomando prestado. Después de revelar que Vanessa me rentaba el auto, el silencio en la mesa se volvió casi físico. Ella se recuperó primero, o al menos lo intentó. Soltó una risa demasiado fuerte y agitó una mano como si yo hubiera hecho una broma inofensiva. Vamos, Valeria. No lo digas así. Haces que parezca que no tengo dinero. Pero no tenía dinero. No solo financieramente. Estaba en la quiebra de una manera que importaba más, un estado en el que la verdad se había convertido en algo que solo pedía prestado cuando la hacía quedar bien. Papá sacudió la cabeza lentamente. ¿De qué estás hablando? Lo miré directamente. Compré ese BMW el año pasado. Vanessa no calificaba para el financiamiento, así que me preguntó si podía usarlo. Acepté con la condición de que hiciera pagos mensuales. A veces paga tarde. A veces no paga en todo el mes. Vanessa se inclinó hacia adelante. Es temporal, solo hasta que el negocio despegue. La interrumpí. Dije que estaba bien siempre y cuando respetaras el trato. No lo has hecho. Mamá comenzó a apilar los platos, aunque la mitad de nosotros todavía estábamos comiendo. Está bien, terminemos de cenar, dijo, como si alguien solo hubiera derramado un poco de agua. Como si papá no hubiera alabado la imagen falsa de mi hermana mientras se burlaba de la mujer que la financiaba en silencio. Me fui temprano. Sin postre, sin ayudar con los platos, sin despedidas amables. Me subí a mi Honda, encendí el motor y conduje a casa con la mandíbula tan apretada que me dolía. Una semana después, Vanessa llamó. Necesitaba una prórroga para el pago del BMW. Estoy esperando a un cliente, dijo. 2 semanas como máximo. Miré la pantalla de mi computadora, sabiendo el guión de memoria. Te das cuenta de que podría arrendar ese auto a otra persona por el doble de lo que me pagas, ¿verdad? No seas esa clase de persona, dijo. Somos hermanas. Ahí estaba, familia, la palabra a la que la gente recurría cuando los contratos se volvían inconvenientes. Las 2 semanas se convirtieron en 3. Luego me enteré, a través de un amigo común, de que Vanessa se había ido a un fin de semana de esquí con su novio, Mateo. Fotos nuevas, un hospedaje costoso, abrigos a juego, champán junto a una chimenea. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. La llamé a la mañana siguiente. Tienes una semana de retraso. Ella se rió. ¿En serio me estás reclamando eso justo ahora? Son $480, Vanessa. Está bien, pero he tenido un mes estresante. No lo entenderías. No lo entenderías. Como si mi vida no fuera más que té de hierbas y correos electrónicos mientras ella luchaba heroicamente con las presiones de fingir que tenía éxito. Tienes 3 días, dije. O el auto regresa a mí. Me colgó. 2 días después, llamó papá. Eso casi nunca ocurría a menos que quisiera defender a Vanessa. ¿Estás amenazando con quitarle el auto a tu hermana? Preguntó. No es su auto. Si lo necesita, tiene que pagarlo. Papá suspiró. Ese auto la ayuda a parecer exitosa. La ayuda a conseguir clientes. Me entiendo. No es mentira, espetó él. Es marca personal. ¿Marca personal? Como si Vanessa fuera una empresa emergente y el resto de nosotros fuéramos inversores chantajeados emocionalmente para seguir a bordo. ¿Y qué hay de mí? Pregunté en voz baja. ¿Cuándo recibo yo apoyo? Te burlas de mi auto, de mi trabajo, de mis decisiones. Pero en el segundo en que la imagen de Vanessa está en peligro, me llamas.
Hubo silencio. Luego dijo: Tú siempre has estado bien, Valeria. Vanessa necesita más ayuda. Esa era la historia de toda nuestra familia resumida en una sola frase. Yo no recibía atención porque sobrevivía sin ella. Ser autosuficiente no me había ganado respeto, me había hecho invisible. Después de esa llamada, comencé a revisar todo, las veces que cubrí los pagos de matrícula que Vanessa no hizo, las veces que reparé su computadora portátil gratis, las veces que la ayudé a mudarse, diseñé el sitio web de su negocio, le presté herramientas. Le di dinero para gasolina y vi a papá alabarla por ser ambiciosa, sin agradecerme nunca por hacer posible esa ambición. Luego vino el asado familiar. Mamá me invitó como si fuera algo informal, primos, tíos, algunos amigos, nada serio. Fui temprano para ayudar y allí estaba, el BMW en la entrada, perfectamente pulido. Solo que ahora tenía una calcomanía en el parabrisas trasero, servicios de movilidad ejecutiva Vanessa Rojas. Me quedé mirándola hasta que el pulso me empezó a latir con fuerza. Adentro, encontré a Vanessa cerca de la cocina. ¿Qué es eso?, pregunté. Ella parpadeó. ¿Qué? La calcomanía en el auto. Estás anunciando tu negocio en mi propiedad. Ella bajó la voz. Valeria, no hagas una escena. Pusiste el nombre de tu empresa en un auto que no te pertenece. Papá apareció en el pasillo. No arruines el asado. Yo no estoy arruinando nada, dije. Ella sí. Vanessa me arrastró afuera, susurrando con dureza que necesitaba el auto para una presentación, que la imagen importaba y que yo estaba siendo controladora. Abrí la aplicación del rastreador GPS en mi teléfono y le mostré el historial de kilometraje, viajes fuera del estado, exceso de millas cada mes, el fin de semana de esquí que se tomó mientras afirmaba que no podía pagarme. Su rostro se endureció. Me estás espiando. Estoy protegiendo mi inversión. Ella se burló. Eres patética. Eso es todo. Tienes 24 horas, dije. Luego me lo llevo. Me miró como si nunca hubiera imaginado que yo pudiera poner un límite y cumplirlo. Pero la verdad era que Vanessa había cruzado una línea peor que la del auto. Solo que yo aún no lo sabía. A los pocos días llegó por correo un sobre oficial, y en su interior, estaba mi nombre vinculado a la empresa de Vanessa sin mi autorización. El sobre parecía demasiado formal para ignorarlo. Tenía mi nombre legal completo, con mi inicial del medio incluida, impreso con claridad en el frente. Al principio pensé que se trataba de documentos del seguro o de algún aviso de impuestos, algo molesto pero común. Lo abrí de pie junto a la barra de la cocina, con el café enfriándose a mi lado. Luego vi las palabras, Registro de Empresas del Estado, Servicios de Movilidad Ejecutiva Vanessa Rojas S.r.l., y allí, catalogada como CEO fundadora, estaba mi nombre, Valeria V. Rojas. Por un momento me quedé mirando la página, esperando a que mi cerebro lo procesara. Yo nunca había firmado nada. Nunca había aceptado unirme a la empresa de Vanessa. Ni siquiera me lo habían preguntado. Llamé a la oficina estatal y estuve en espera durante casi una hora antes de que una mujer me explicara amablemente que las presentaciones digitales solo requerían firmas tipografiadas. No verificaban el consentimiento de cada socio durante el envío. Si había una disputa, correspondía a las partes involucradas resolverla. En otras palabras, felicidades, Valeria. Tu hermana usó tu identidad y ahora era tu problema solucionarlo. Esa noche apenas dormí. ¿Y si Vanessa hubiera pedido préstamos a nombre de esa empresa? ¿Y si tuviera deudas comerciales? ¿Y si los impuestos me afectaban a mí? ¿Y si hubiera usado mi nombre con clientes, inversores, proveedores o bancos? Pero debajo de todos esos temores prácticos había uno más profundo: ¿por qué me seguía sorprendiendo? A la mañana siguiente conduje hasta la oficina de Vanessa, si es que alguien podía llamarla así. Era un pequeño espacio de cotrabajo metido entre una tienda de vaporizadores y un gimnasio que había quebrado. Sabía el código de entrada porque la había ayudado a mudarse meses atrás. Por supuesto que lo había hecho. Adentro había un escritorio, un aro de luz, una pizarra llena de frases como experiencia de cliente premium y transporte ejecutivo de alto nivel, y no mucho más.
Vanessa llegó 20 minutos tarde con un café helado, gafas de sol enormes y un saco formal sobre un top corto, como si estuviera a punto de presentarse en un podcast. Al verme, se congeló. Valeria, no puedes entrar así como así. Sostuve la carta en el aire. Pusiste mi nombre en tu empresa. Su expresión cambió, pero no a una de culpa, sino de cálculo. Iba a decírtelo. Falsificaste mi firma. No falsifiqué nada, dijo rápidamente. Fue digital. Solo lo escribí. Necesitaba un segundo nombre en el formulario para la estructura de la solicitud del préstamo. ¿La solicitud del préstamo? Se me cayó el estómago. ¿Así que hay deudas asociadas a esto? No es así, dijo Vanessa. Es solo por apariencia. En realidad no estás involucrada. Según el Estado, sí lo estoy. Ella rodó los ojos. Estás siendo dramática. Me acerqué. Me voy a retirar de la sociedad de inmediato. Si esto afecta mi historial crediticio o mis impuestos, procederé legalmente contra ti. Se le tensó la boca. No le harías eso a tu hermana. La miré durante un largo momento. Tú me lo hiciste a mí primero. Quería denunciarla de inmediato. Una parte de mí quería quemar todo allí mismo en esa oficina barata. Pero algo me detuvo, el instinto. Esto era más grande de lo que sabía, así que guardé silencio. Durante el mes siguiente, desaparecí de las reuniones familiares. Me salté asados, cumpleaños y falsas invitaciones que probablemente eran trampas disfrazadas de cenas. Papá llamó una vez, no para preguntar por mí, sino para preguntar por qué Vanessa parecía molesta. Pregúntale a ella, dije. No tienes por qué ser difícil, respondió él. ¿Difícil? Esa palabra se quedó grabada en mi mente. Al parecer, guardar silencio me hacía útil, hablar me hacía difícil. Por un tiempo, entré en un círculo de dudas. Me cuestioné a mí misma, ¿había permitido que esto pasara por ser demasiado paciente? ¿Los había acostumbrado a creer que yo siempre absorbería el golpe? ¿Era yo en parte responsable por ser tan fácil de usar? Luego, la soledad se convirtió en claridad. Comencé a armar un expediente, mensajes de texto sobre el BMW, capturas de pantalla de los pagos atrasados, transferencias bancarias, correos electrónicos de Vanessa, los documentos de la sociedad, el sitio web de su negocio donde mostraba el BMW como parte de una supuesta flota de lujo. Y los registros de GPS que mostraban los viajes personales que hacía mientras fingía que el auto estaba atendiendo a clientes. Al mismo tiempo, me uní a un grupo local de mentoría empresarial. Esperaba un ambiente incómodo de contactos comerciales, pero en su lugar encontré personas que me escuchaban cuando hablaba. Una empresaria de logística jubilada llamada Elena dijo algo que me cambió: la gente que se aprovecha de tu silencio entrará en pánico en el momento en que encuentres tu voz. Escribí eso en un papel. Luego, empecé a actuar. Llamé a mi amigo Andrés, que era abogado. Me ayudó a redactar las cartas para retirar mi nombre de la empresa de Vanessa y me explicó cómo presentar una queja formal si ella se oponía. Actualicé el sitio web de mi propio negocio, acepté a 2 nuevos clientes y comencé a publicar tutoriales de tecnología en línea, algo que había querido hacer durante años pero para lo que nunca había tenido la confianza suficiente. Luego llegó el correo electrónico de Mariana. Ella era una contratista que casi había trabajado con la empresa de Vanessa, pero sintió que algo no andaba bien. Encontró mi nombre en el registro de la sociedad y me contactó a través de LinkedIn. Su mensaje fue directo: ¿realmente estás involucrada con servicios de movilidad ejecutiva Vanessa Rojas? Tengo algunas preguntas. Coordinamos una llamada. Mariana me contó que Vanessa le había propuesto un servicio de transporte de lujo con convenios en aeropuertos, conductores capacitados y una flota de vehículos ejecutivos. Pero todo lo que Mariana pudo encontrar fue un solo BMW, la dirección de un local comercial en una plaza pequeña, fotos de archivo y promesas dudosas. Le dije la verdad. Cuando terminé, Mariana se quedó en silencio. Luego dijo: eso confirma lo que sospechaba. Fue entonces cuando lo entendí. Vanessa no solo había usado mi auto, había construido toda una ilusión usando mi nombre para sostener las paredes. Y esta vez,
yo no iba a limpiar el desastre en silencio. Antes de dar el paso final, sabía que había una persona a la que tenía que enfrentar primero, mi padre. Porque Vanessa había falsificado mi firma, mentido a clientes, usado mi auto y construido un negocio sobre credibilidad prestada. Pero papá era quien le había enseñado que podía hacerlo. Él era quien hacía que el encanto tuviera más valor que el carácter. Él era quien alababa la actuación e ignoraba a la persona que pagaba el escenario en silencio. Así que lo invité a tomar un café. Terreno neutral, un lugar público, sin mesa familiar, sin público para Vanessa, sin un BMW estacionado afuera como un altar. Él asistió porque mi padre nunca rechazaba la oportunidad de darme un sermón si había algo gratis de por medio. Se sentó frente a mí, tomó un sorbo de café y dijo: «¿Y bien, de qué se trata esto?». Lo miré fijamente a los ojos. «Se trata de Vanessa, de ti y de mí». Su sonrisa se desvaneció. «¿Sé lo que hizo?», dije. «Lo de la sociedad, mi nombre, el auto, los clientes, todo». Él se removió en su asiento. «Vanessa es imprudente a veces, pero tiene buenas intenciones». «No», dije. «No lo suavices». «Usó mi identidad». Papá frunció el ceño. «Valeria, siempre has sido muy dramática cuando se trata de tu hermana. Ese viejo argumento casi funciona». Por medio segundo volví a tener 15 años, sentada al borde de la sala familiar mientras Vanessa lloraba porque yo no quería prestarle algo, y de alguna manera yo terminaba pidiendo disculpas. Pero entonces recordé las palabras de Elena: la gente que se aprovecha de tu silencio entrará en pánico en el momento en que encuentres tu voz. Así que usé la mía. Te burlaste de mi onda mientras alababas el BMW que yo compré. Defendiste a Vanessa cuando no pagaba. Dijiste que era marca personal cuando usaba mi propiedad para fingir éxito. Ahora estás minimizando un fraude porque admitir la verdad significa admitir que construiste a tu hija favorita a base de mentiras. Su rostro se endureció. Cuida tus palabras. No, dije. Cuídalas de ella, porque un día le va a decir algo equivocado a la persona equivocada, y yo no estaré allí para absorber el golpe. Me miró como si no me reconociera. Tal vez era así. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera. Él no se disculpó, tampoco me defendió. Pero finalmente había dicho lo que tenía que decir sin rogarle que lo entendiera. El siguiente paso fue legal. Con la ayuda de Andrés, presenté la documentación para desvincularme de la empresa de Vanessa. Adjunté pruebas de que nunca había aceptado ser socia, mensajes, correos, la falta de consentimiento firmado, los documentos originales, todo. Luego le envié a Vanessa un mensaje de cortesía. Ya retiré mi nombre de la sociedad. Pronto recibirás la notificación. Respondió antes de una hora. ¿En serio vas a hacer esto? Ya lo hice. Esto lo va a arruinar todo. Debiste pensar en eso antes de usar mi nombre. Su último mensaje llegó un minuto después. Realmente me tienes envidia, ¿verdad? Me reí. ¿Envidia de qué? ¿De una flota falsa, un auto rentado y fotos de archivo vistiendo un traje formal? Fue en ese momento cuando dejé de pensar en escapar y comencé a pensar en exponer la verdad. No con una venganza caótica ni a gritos, sino con precisión. Mariana se mantuvo en contacto y me comunicó con otras 2 personas a las que Vanessa se había acercado, una agencia de marketing que casi firmaba un contrato pero se retractó al notar inconsistencias. Y el fundador de una empresa emergente que dijo que Vanessa le había prometido convenios con aeropuertos, conductores profesionales y servicio de nivel ejecutivo, pero que luego desapareció cuando le pidieron una factura formal. Cada conversación me daba más elementos, capturas de pantalla, fechas, afirmaciones, mensajes y promesas que Vanessa no podía respaldar. Luego recordé algo importante. Meses atrás, Vanessa me había rogado que la ayudara a construir el sitio web de su negocio porque decía que no podía pagar a un diseñador. Lo había hecho gratis porque eso era lo que siempre hacía: ayudar, solucionar, facilitar las cosas. Y como había registrado el dominio de Internet a través de mi propia cuenta, todavía tenía acceso al sistema administrativo. Una noche inicié sesión. El sitio seguía allí, lenguaje sofisticado,
testimonios falsos, fotos de archivo y mi BMW utilizado como prueba de éxito. Vanessa había cambiado la contraseña del correo del negocio, pero nunca tocó las credenciales principales del servicio de hospedaje web. Clásico de Vanessa, todo brillo, nada de ejecución. No toqué el sitio. Simplemente documenté todo durante semanas. Cada vez que Vanessa publicaba una historia de éxito de un cliente, yo buscaba la imagen en internet y siempre resultaba ser una foto de banco de imágenes. Cada vez que afirmaba tener una alianza comercial, yo revisaba el sitio web de esa empresa y no había nada. Cada vez que decía que tenía la agenda llena, yo revisaba el GPS del auto, la mayoría de los días, el BMW no salía de su entrada. Todo el negocio era un castillo de naipes. Entonces llamó mamá. Hija, dijo con cuidado. Vamos a reunirnos todos por el cumpleaños de tu padre. Solo la familia y unos pocos amigos cercanos. Significaría mucho si vinieras. Estuve a punto de decir que no. Pero ella añadió. Vanessa va a hacer un pequeño anuncio, algo sobre que el negocio finalmente está despegando. Ahí estaba el escenario. Le dije que iría. Al día siguiente preparé una pequeña presentación. Nada exagerado, solo capturas de pantalla, los documentos oficiales del registro, los mensajes de Mariana y los demás afectados, las comparativas de las fotos de archivo, los registros del GPS, los pagos incumplidos y el documento falsificado de la sociedad. Practiqué exactamente lo que iba a decir. Sin llantos, sin gritos, sin suplicar que me creyeran, solo la verdad. 2 días antes de la fiesta, llamé a Vanessa. No respondió, así que le dejé un mensaje de voz. Hola, escuché que vas a dar un anuncio en el cumpleaños de papá. Me entusiasma escucharlo. Me envió un mensaje de texto más tarde. No pensé que vendrías. Espero que podamos llevar la fiesta en paz. Miré el mensaje y sonreí. Oh, Vanessa, yo estaba en completa paz. Una paz fría como el hielo. El día de la fiesta de cumpleaños de mi padre, me vestí con esmero. No de manera llamativa ni dramática, sino lo suficientemente formal como para recordarme a mí misma que ya no iba a entrar como la hija silenciosa a la que podían ignorar. Usé un saco sencillo, joyería fina, zapatos limpios y la expresión más tranquila que pude adoptar. Luego conduje mi Honda, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El patio trasero ya estaba lleno cuando llegué. Había luces colgadas de la cerca, sillas plegables alrededor de mesas de cóctel alquiladas, un buffet bajo un toldo blanco y, cerca del patio, un fondo fotográfico impreso con el logotipo de la empresa de Vanessa, Servicios de Movilidad Ejecutiva Vanessa Rojas. Se me revolvió el estómago. Había convertido el cumpleaños de nuestro padre en el evento de lanzamiento de su negocio. Vanessa estaba cerca de la barra con un traje de sastre color crema, las gafas de sol sobre la cabeza, sonriendo como si la estuvieran fotografiando, incluso cuando nadie sostenía una cámara. Mateo, su novio, estaba a su lado, pasándole las bebidas y riéndose de cada palabra que decía. Papá estaba cerca de ellos, radiante de orgullo. Mamá se movía nerviosa de un lado a otro, sirviendo los platos, fingiendo no sentir la tensión que se respiraba en el ambiente. Cuando papá me vio, su sonrisa desapareció por un segundo. Luego se recuperó. Valeria. Qué bueno que viniste. Asentí con la cabeza. No me lo perdería. Vanessa finalmente miró hacia mi dirección. Su sonrisa fue cautelosa. Hola. Hola, dije. Eso fue todo. Durante la siguiente hora, observé la actuación. Vanessa estrechaba la mano de familiares y amigos de la familia como si estuviera en campaña política. Hablaba de crecimiento, expansión, clientes premium, transporte ejecutivo y lo difícil que era para las mujeres emprendedoras ser tomadas en serio. Esa última parte casi me hace reír, porque tenía razón en la frase, pero no al aplicársela a sí misma. Cerca del postre, papá golpeó su copa con una cuchara. Si pudiera tener la atención de todos, por favor, dijo con orgullo. El patio se quedó en silencio. Papá rodeó a Vanessa con el brazo. Mi hija ha trabajado increíblemente duro. Mucha gente dudó de ella, pero ella siguió adelante. Esta noche tiene algo especial que compartir.
Vanessa dio un paso adelante bajo las luces del patio. Tocó la pantalla de su teléfono y un vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla gigante exterior, tomas en cámara lenta del BMW, entradas de hoteles, hombres de traje dándose la mano. Clips de aeropuertos y vistas de la ciudad que yo sabía que eran vídeos de stock porque ya había encontrado los originales. Entonces Vanessa comenzó a hablar. Cuando fundé servicios de movilidad ejecutiva Vanessa Rojas, la gente me dijo que estaba soñando demasiado en grande. Pero yo creía en la calidad, el lujo y la confianza. Y ahora estamos creciendo. Hemos cerrado contratos con 3 nuevos clientes y el próximo mes lanzaremos nuestro segundo vehículo. Hubo aplausos. Papá fue el que aplaudió más fuerte. Vanessa sonrió aún más. No habría podido hacer esto sin mi familia, mis padres por creer en mí, Mateo por apoyarme y, por supuesto, mi hermana Valeria, quien me inspiró a perseguir este sueño. Esa era mi señal. Di un paso adelante. En realidad, Vanessa, dije con voz clara, a mí también me gustaría decir algo. La música del vídeo se detuvo. Todos voltearon a mirarme. Vanessa se congeló. El rostro de papá se endureció. Valeria, ahora no. Sí, dije. Ahora. Conecté mi teléfono a la pantalla que ella acababa de usar. Apareció la primera imagen, el registro oficial de la sociedad estatal con mi nombre resaltado en un círculo rojo como CEO fundadora. Primero, dije, Vanessa registró mi nombre como socia comercial sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Nunca firmé nada. Nunca acepté ser parte de esta empresa. Los murmullos comenzaron a extenderse por el jardín. Apareció la segunda imagen, la confirmación de que me había retirado legalmente de la sociedad. Tuve que realizar trámites legales para proteger mi crédito, mis registros de impuestos y mi identidad. Vanessa susurró. Valeria, detente. No lo hice. La tercera imagen mostró los registros de GPS del BMW. Este es el auto que Vanessa ha estado usando para promocionar su negocio de transporte de lujo. No es de ella, es mío. Ella me lo rentaba. Dejó de pagar repetidamente, superó los límites de millaje y lo usó para viajes personales mientras afirmaba que no tenía dinero para pagar la renta. Alguien en el público ahogó un grito. La cuarta imagen mostró los testimonios del sitio web de Vanessa al lado de las fotos de stock originales de Internet. Estos supuestos clientes no existen. Estas imágenes son fotos compradas en Internet. La quinta imagen mostró los testimonios escritos de Mariana y los otros prospectos a quienes Vanessa había engañado. Prometió alianzas con aeropuertos, conductores capacitados y una flota de autos. No existe tal flota. No hay alianzas verificadas. Solo hay un auto, credibilidad prestada y un montón de promesas que no puede respaldar. El silencio en el patio cambió. Al principio había sido de asombro, ahora era de comprensión. Vanessa se había puesto pálida. Mateo se alejó lentamente de ella, como si la distancia pudiera protegerlo de la verdad. Mamá se cubrió la boca con la mano. Papá miraba la pantalla, luego a Vanessa, y por primera vez no supo cómo defenderla. Me volví hacia mi hermana. Usaste mi nombre, mi auto, mi trabajo y mi silencio. Y lo peor de todo es que ni siquiera me diste las gracias. Solo lo dabas por sentado. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. No quería que las cosas llegaran a este extremo. Sí, querías, dije. Querías aparentar éxito y dejarme a mí con las consecuencias si todo se desmoronaba. Luego miré a mi padre. Y tú ayudaste a construir esto. Cada vez que te burlaste de mí por ser práctica y la alabaste a ella por aparentar éxito, le enseñaste que la imagen importaba más que la integridad. Él no dijo nada. Eso fue casi suficiente. Desconecté mi teléfono. No estoy aquí para destruir a Vanessa, concluí. Estoy aquí para retirar mi nombre de su mentira. Luego me retiré. Sin salidas dramáticas, sin gritos, sin esperar aplausos. Solo se escuchaba el sonido de mis zapatos sobre el suelo del patio, mi onda esperando bajo la luz de la calle y el eco de una ilusión familiar rompiéndose detrás de mí. 2 días después, el sitio web de Vanessa dejó de estar en línea.
No porque yo lo hubiera desactivado, aunque podría haberlo hecho. Mariana y otros 2 prospectos presentaron quejas formales por declaración falsa. Un inversionista, que se enteró de mi presentación a través de un primo que estuvo en la fiesta, exigió que le devolvieran su dinero. El espacio de Cotrabajo canceló el contrato de arrendamiento de Vanessa. Su publicación en Instagram sobre una reestructuración se llenó de preguntas hasta que desactivó los comentarios. El BMW apareció en la entrada de mi casa una noche, con las llaves en el buzón. Sin nota, sin disculpas. Papá llamó 2 semanas después. Su voz sonaba más apagada de lo que jamás la había escuchado. No sabía que la situación fuera tan grave. Miré por la ventana hacia mi Honda, estacionado al lado del BMW que me habían devuelto. No querías saberlo, dije. Él suspiró. Tienes razón. No fue una disculpa completa, pero viniendo de él, fue la primera grieta en un muro fuera del cual yo había pasado toda mi vida. Un mes después de que todo se desmoronara en la fiesta de cumpleaños de mi padre, publiqué un nuevo vídeo en mi propio canal. No fue nada llamativo, sin música dramática, sin nombres expuestos, sin una portada exagerada. Solo yo, sentada en mi escritorio, hablando sobre lo que sucede cuando las personas toman prestado tu nombre, tu credibilidad y tu silencio, y luego se sorprenden cuando finalmente decides recuperarlos. El título era sencillo: ¿qué pasa cuando dejas que la gente use tu nombre? Pensé que pocas personas lo verían, tal vez algunos clientes o un puñado de suscriptores que seguían mis tutoriales de tecnología. En lugar de eso, tocó una fibra sensible. Las visualizaciones aumentaron mucho más rápido de lo esperado. La sección de comentarios se llenó de historias de personas que habían sido utilizadas por hermanos, padres, parejas, amigos o compañeros de trabajo, personas que habían firmado documentos que no debían, prestado autos que nunca les devolvieron. Diseñado sitios web para personas que luego borraron sus nombres y guardado silencio porque les dijeron que hablar las haría parecer crueles. Leí cada comentario, no porque necesitara aprobación, sino porque por primera vez en años me sentí escuchada. No por conducir algo impresionante, no por aparentar éxito ni por sonreír ante la falta de respeto, sino por decir la verdad. Vanessa desapareció de las redes sociales por un tiempo después de lo ocurrido. Mateo terminó con ella sin hacer ruido, según me contó mi madre en un mensaje de voz que no respondí. El espacio de Cotrabajo se quedó con su depósito y el inversionista continuó exigiendo el reembolso. Mariana me envió un mensaje que decía simplemente: hiciste lo correcto. Guardé ese mensaje. El BMW estuvo estacionado en mi entrada durante 2 semanas antes de que finalmente decidiera venderlo. No porque necesitara el dinero, sino porque ya no quería verlo. Ese auto se había convertido en el símbolo de todo lo que me desagradaba: mentiras pulidas, estatus prestado y la aprobación de mi padre sobre 4 ruedas. Cuando el comprador se lo llevó, me paré junto a mi Honda y me sentí más ligera de lo que esperaba. Mi viejo auto encendió al primer intento. Por supuesto que lo hizo. Papá llamó una vez más después de eso. Su voz era diferente, menos imponente, casi cansada. Te debo una disculpa, dijo. Esperé en silencio. Él se esforzó por expresarlo, admitió que había sido duro conmigo, que había favorecido a Vanessa y que le gustaba la imagen que ella proyectaba porque lo hacía sentir exitoso a él también. Luego dijo: pensé que estabas bien porque nunca necesitabas nada. Eso me dolió más que el resto. ¿Necesitaba respeto?, dije. Él guardó silencio. Lo sé, respondió. Tal vez lo sabía ahora. Tal vez solo se daba cuenta porque toda la familia había presenciado cómo se caía el escenario de la hija de oro. Tal vez el arrepentimiento solo le llegó después de la vergüenza. Pero acepté la disculpa sin darle acceso inmediato a mi vida de nuevo. Eran cosas diferentes. Vanessa se mudó de ciudad 2 meses después. Los rumores decían que estaba cambiando de marca, comenzando algo nuevo, llamándose a sí misma fundadora otra vez. Esperaba que hubiera aprendido algo. También esperaba que mantuviera mi nombre fuera de cualquier formulario, sitio web o propuesta comercial por el resto de su vida. Mamá todavía me invitaba a cenar. Fui una vez. Conduje mi Honda y lo estacioné justo al frente. Nadie se rió. Nadie mencionó el desgaste del auto.
Nadie señaló el vehículo de otra persona para llamarlo éxito. Papá miró mi Honda, luego a mí, y dijo: «Sigue funcionando bien». Sonreí. Mejor que nunca. Por primera vez, no hizo ningún chiste. Esa cena fue tranquila, un poco incómoda y cuidadosa. Vanessa no estaba allí. Su silla vacía entre mi madre y mi padre parecía un recordatorio de lo sucedido. Nadie habló de negocios, nadie habló de la fiesta de cumpleaños. Pero el silencio no era el mismo de antes. Antes, el silencio protegía las mentiras, ahora, protegía la frágil posibilidad de la honestidad. No sabía si alguna vez volveríamos a ser cercanos. No sabía si la disculpa de papá se convertiría en un cambio real o si volvería a sus viejos hábitos. No sabía si Vanessa me llamaría alguna vez sin querer pedirme algo, pero sabía que yo había terminado de buscar aprobación en una familia que confundía la apariencia con el valor. Mi negocio siguió creciendo. Mi canal de vídeos también lo hizo. Comencé a publicar más contenido, lecciones de tecnología al principio, y luego historias sobre límites en los negocios, contratos, identidad digital y el peligro silencioso de dejar que la gente use tu credibilidad sin asumir responsabilidades. Elena, la mentora del grupo, vio uno de los vídeos y me dijo: «Finalmente suenas como tú misma». Creo que tenía razón. Durante años había vivido de manera discreta porque el silencio me parecía más seguro. Pensé que si mantenía la cabeza baja, me mantenía práctica, ayudaba cuando me lo pedían y me negaba a competir, eventualmente alguien notaría mi constancia. Pero algunas personas no valoran las cosas estables hasta que pierden el derecho de apoyarse en ellas. Vanessa quería rentar el éxito. Papá quería admirarlo. Yo quería construir el mío. Y al final, eso era lo único que valía la pena conservar. Todavía conduzco el Honda. La pintura se ha desgastado un poco más y los asientos rechinan cuando hace frío. Pero cada vez que enciendo el motor, me recuerda algo que es real: la confiabilidad no necesita aplausos, la integridad no necesita rines personalizados y el respeto que tiene que ser rentado nunca fue respeto en absoluto. Que ellos sigan buscando la apariencia.